Uno, dos, tres, Parra, Hechicero, L, Roy, Jan, Sola, Soul, Señor Élite, Sue, Inugami, Tejedor de Alas. Hola a todo el mundo. ¡Qué nervios! Dios. Se te escucha perfecto por si acaso. Ok, eso exactamente era lo que iba a preguntar. Ok, Dios, qué nervios. Bien, esta es mi primera clase de Discord, así que si digo una palabra inapropiada, espero los moderadores me sepan corregir, según sea el caso. Bien, a ver qué tenemos por aquí. Vale. Entonces, bastante gente, eso me gusta. Esperaba menos gente, pero ya veo que sí, vamos a hacer un poquito la promoción del link en Twitter y vamos a esperar un ratiquito a Matías, que debe estar conectándose en un ratito. Ok, a darle RT furiosamente a esto. Bien, por aquí. Buenísimo. Bien, como me están escuchando muy bien, entonces mientras esperamos un ratico a Matías, que debe estar conectándose, él dijo que iba a conectarse en 10 minutitos más o menos. Me gustaría escuchar un poquito las expectativas que tienen sobre esta clase. Em, por, por lamentable que parezca, lo que vamos a aprender hoy es bastante teórico, pero voy a intentar de que sea lo más práctico y lo más utilizable posible. Esa es más o menos la idea, pero me gustaría saber más o menos qué expectativas tienen ustedes de esta clase, quien quiera compartir un poquito sus ideas sobre lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Tienen apertura libre de micrófono mientras esperamos a Matías? Ya, yo la verdad es que, bueno, estoy aquí para apoyarte porque eres mi querido amigo también, pero quiero aprender de ti porque me gusta mucho tu forma de aprender, me gusta mucho cómo tú explicas desde siempre, eso ya te lo he dicho en otras ocasiones. Y siempre que te escucho hablar o te escucho dar algún tipo de consejo, siento que me llevo un aprendizaje que puedo internalizar en mí y en mis procesos del día a día para poder mejorar como profesional y como persona también. Y bueno, eso es lo que yo espero porque es lo que siempre he obtenido de ti cuando te escucho hablar o dar alguna charla. Ok, voy a compartir pantalla un poquito. Me avisan por favor si alguno de ustedes puede ver mi pantalla.
Ok. Aún no. O sea, parece que has minimizado la aplicación, pero Pasar. Ok. ahora sí, Ahora sí, muy bien. ahora no, ahora no. Vino y se No, fue. no, porque es que la calidad del video de audio de transmisión es reducida, es posible que se deba al estado de la red. Uy, Dios mío. Vamos a ver. am, a ver. No sé si ahora sí puede verse. No, o sea, yo no la veo, quizás alguien más la pueda ver. Ok. Por acá. A ver. Ahora lo estoy viendo. Ok. Ahora sí. Era cuestión de tiempo antes de que se pusiera bien. Bueno, si ese sonido me dice que ya dejó de verse, ¿cierto? Sí. Ok, ya va. Hace un segundito. Debería poder verse ahora. Transmisión en pausa. Vuelve en tu aplicación para continuar. Va Caramba. y viene, la verdad. Sí, probablemente sea un inconveniente con mi conexión, pero bueno, me avisan si finalmente se puede ver. Ahora sí en pausa, creo. Al menos Ok, a mí me aparece en pausa. ok. También es que el Mm, Discord consume muchísima red. es cierto. Y los ventiladores de mi laptop están diciendo auxilio, por favor, auxilio. Necesito un refresco o algo que me haga salir de este calor tropical en el que estoy sufriendo. Por favor. Em, Oye, si quieres me mandas la presentación a mí y yo te voy pasando la página. Yo Eh, presento. vale, dame un segundito y te la paso.
Oye, A ver. se ve perfecto. Claro, es que estabas presentando, creo que estás presentando por aplicación o por pantalla. Ya va. Creo que estoy presentando por Por- aplicación. Creo que estoy presentando por claro, aplicación. por eso se pausaba la transmisión, porque minimizabas la ventana o te movías para otro lado. Por eso se pausaba. No era tu conexión, estábamos mal. Ok. Em, soy bastante nuevo en Discord. Am, sí me gustaría que alguno de ustedes me indicara cómo puedo hacer para compartir la pantalla. O sea, es que cuando le das a compartir pantalla, share screen, te aparecen varias opciones, te aparece entire screen o pantalla completa, por ventana window y te aparece por una tab de Chrome, o al menos eso me aparece a mí, no sé qué navegador usas tú, te aparece por pantalla o por ventana. Tú, entonces cuando es por ventana te aparecen los programas que tienes abiertos y los puedes seleccionar para presentar solamente esa ventana. Por pantalla puedes presentar la pantalla y todo lo que pase por ahí. Sí, actualmente estoy haciendo por aplicación. Solamente estoy poniendo el navegador Edge, que es lo más parecido a Chrome que tengo. Y ahí es donde está la presentación. Y es un archivo HTML que está abierto nada más. Entonces deberías poder presentar por pantalla. Ok, un Debería segundito. aparecerte por pantalla entera en alguna tab por arriba, no sé. Pero Edge usa el mismo motor de Chrome, que es Chromium, así que debería funcionar prácticamente igual. HTML, humor. Ok, vamos a ver pantalla. Ok, voy a presentar por pantalla. Vamos a ver si es posible hacerlo ahora. Ok. Deberían poder verme en este. Deberían poder ver. Y se cayó. Ahí está. ¿Qué te pasó? Estoy presentando la pantalla completa. Te desconectaste de la llamada, no estás presentando. Caray. Voy. Te caíste un segundo, me parece. Sí. Am, no, aparezco que estoy conectado. Claro, pero no está, ahorita no estás compartiendo pantalla. Ok, voy. Si quieres, inténtalo de nuevo. Vale, intento screen 1. Elegibilidad del texto. Directo. A ver, ¿se ve la pantalla? Está cargando, está pensando. Ya te digo. Igual yo estoy en navegador y en Linux. Quizás a mí me puede ir un poco más lento. No sé si alguien ya le cargó la imagen. Igual puede ser. Ok. Bueno, ahorita yo estoy viendo que tengo mi pantalla en directo. Sí me gustaría que alguno de los que están presentes me indicara si pueden ver la pantalla o un emoji de que efectivamente sí están viendo la pantalla. A mí me parece que sí estoy compartiendo la pantalla. Ahí dice, no me carga la pantalla. Ya, Am, ya se puede ver, ya se puede ver. Ahora sí, ahora sí. ok, Sí, sí, ya ok, está visible. listo, buenísimo. Este, entonces en este momento pueden ver la presentación, si no hay problema. Si no hay tema con los moderadores, con gusto podemos comenzar la presentación. Por fin, ya se ve, qué bueno. Sí, fino. No sé si, creo que por ahí estaba el moderador que iba a grabar la presentación para comenzar. Am, no sé quién era el que iba a moderar, no recuerdo, pero vale. Em, voy a comenzar la presentación directamente, luego ya
Los moderadores me indicarán qué es lo que debo hacer en este caso, si finalmente ya puedo grabar la pantalla, ya puedo comenzar a grabar. Am, pero vale. Ok, voy a comenzar. Bueno, eh, después de muchos inconvenientes técnicos, finalmente tenemos la clase de hoy. Muchísimas gracias por todos los que están asistiendo el día de hoy. Soy Johnny Grillet. Probablemente ustedes me conocen como el aguacate programador en Chinux, en Twitter, que es donde normalmente tengo un poquito más de seguidores y quizá un poquito más de engagement. Pero también tengo otras redes sociales y en todas ellas soy Chinux. En LinkedIn, en GitHub, en YouTube y en Instagram. Sí. Y en GitHub también. En todas ellas soy Chinux. O sea, CH1NUX. Van a buscar el aguacate programador. El único que tiene un avatar de aguacate en casi todas sus redes. El círculo gris con el aguacate con anteojos. Después les he hecho el cuento de por qué el aguacate programador. Bueno, avanzando un poquito con la presentación, un poquito sobre mí para los que no me conocen. Llevo trabajando con JavaScript desde el año 2012, más o menos. Lo conocí muchísimo antes, pero a nivel profesional llevo trabajando con él desde 2012. A los 30 años fue que encontré, digamos, mi primer trabajo profesional, vamos a decirlo así, primer trabajo de largo plazo. Y fue ahí como que comenzó mi relación tóxica con JavaScript. He sido profesor universitario, soy ingeniero de sistemas, he sido tanto profesor como estudiante. He sido mentor e instructor del bootcamp de 4Geeks Academy en 3 países, España, Venezuela y Chile. Y bueno, la palabra influencer no me gusta tanto, pero a veces la suelo usar a modo de broma. Soy influencer tuitero a tiempo parcial. Ojalá que fuera a tiempo completo y Twitter me pagara por compartir las cosas que comparto. Y actualmente estoy trabajando en una empresa muy chida llamada Secropia Solutions, en la que trabajamos con software con conciencia ambiental. No son inteligencias artificiales, pero estamos investigando un poquito en esto. La empresa tiene software relacionados con agricultura, distribución de alimentos, distribución y conservación de alimentos. También hay otras líneas de negocio que estamos incorporando, el equipo en el que me estoy incorporando, y estamos haciendo cosas bien chidas en general. Les recomiendo postular. De todas maneras, les voy a pasar la presentación cuando finalice. Bien, de antemano quiero pedir disculpas por si esperaban una presentación seria. Al principio dije que era una presentación teórica, pero no lo es. Van a haber memes por todos lados, ¿ok? Me gusta utilizar los memes como recurso didáctico y de eso vamos a hablar bastante durante toda la presentación. Como millennial que soy, me gusta muchísimo utilizar el recurso didáctico del meme porque ilustra un poquito mejor la idea, más allá de lo que quiera decir un texto o láminas con texto. A ver, por aquí, por allá, no sé si se desconectó. Estoy tanto pendiente del chat como pendiente de ustedes, ¿ok? Todo bien. Bien, seguimos. Gracias, Soul. Pero antes de hablar de memes, hay que hablar del título de la presentación, Aprender a aprender. Suena como un juego de palabras. Suena como redundante, pero en realidad no lo es. Cuando estamos definiendo un concepto, hay una parte específica de las ideas o de las definiciones que se utilizan para definir y clasificar ese concepto, como en el caso del aprendizaje. Aprender a aprender implica conocer lo que se entiende como epistemología. ¿Episte qué? Ya va, aguacate, ya va, barajéamelo más despacio. ¿Qué? Sí, por favor, no le pongan ese nombre a ninguno de sus hijos, se los pido de corazón. Pongan un nombre normal, gracias a la gerencia. Es un nombre muy feo. La epistemología, así de feo como suena, es todavía más feo definirla, porque la epistemología es la ciencia de la filosofía, o la filosofía del conocimiento. ¿Eso con qué se come, aguacate? En la educación
para que exista un proceso de aprendizaje, para que cualquier mentor pueda dar clase, tienen que entender cómo piensa el instructor, cómo piensa el mentor, cómo piensa el grupo de estudio y cómo piensa él mismo. Debe hacer un proceso de autoconocimiento, un proceso de conocimiento de las personas a quienes está enseñando y un proceso de autoconocimiento de lo que está enseñando. En general, todo eso está enmarcado dentro de la epistemología. Pero no me estás diciendo nada, aguacate, ya va. Sé que muchos de ustedes están así en este momento. ¿Ok? Vamos a tratar de contextualizar un poco más. La epistemología intenta definir el conocimiento en sí mismo, pero definir el conocimiento es muy difícil porque, en principio, cualquier persona que intente definir el conocimiento lo va a definir con base en sus propias realidades culturales, sociales, técnicas, conocimiento propio, etcétera, 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 y un sinfín de etcéteras. Entonces, para contextualizar el tema de la epistemología, lo vamos a enfocar en el contexto educativo. Hay un montón de teorías en las que... Por aquí, perfecto, chévere. Hay un montón de teorías en las que podemos hacer llamadas planos epistemológicos, en las que podemos definir este tema del aprendizaje, de cómo aprender y tal. Pero para aprender, el concepto de la epistemología que define el aprendizaje se conoce como metaaprendizaje o el aprender a aprender. Eso significa el metaaprendizaje. Ese es otro nombre feo. Voy a decir muchos nombres feos. Por favor, no le pongan esos nombres a sus hijos. Son feos. Por favor, se los pido de corazón. El metaaprendizaje tiene muchísimos planos y tiene muchísimas formas de definir, pero no vamos a entrar mucho en detalle. La idea es hacerlo tan conciso como sea posible, entonces lo vamos a dejar en 3 planos, simplemente. Vamos a estudiar la relación que tiene el estudiante cuando está estudiando, lo que sea que esté estudiando, lo que sea que esté aprendiendo. ¿Sí? Creo que alguien, a ver. Vale. Ok. Vamos a definir la relación que tiene el estudiante con lo que está estudiando y el objeto de estudio. Vamos a definir la relación del profesor con lo que necesita aprender para enseñar, lo que está enseñando. Y la relación que tiene el profesor con el estudiante. Cuando yo estoy dando esta clase, debo previamente haber conocido la audiencia, debo haber previamente conocido cuáles son las expectativas, los deseos y las herramientas que voy a utilizar para enseñar. Por eso esta presentación. Los 3 planos que definen estas relaciones son estos: la mayéutica, la hermenéutica y la didáctica. La mayéutica la utilizamos como estudiantes cuando estamos cuestionando lo que estamos aprendiendo, sea con un curso, sea con un, no sé, con un tweet, con un tutorial, con un blog, sea lo que es un libro, independientemente de lo que estemos consumiendo, incluso una clase presencial, incluso esta clase, nos preguntamos, ¿esto que me está enseñando esta persona, de qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo uso? ¿Tendrán almuerzo en la cafetería? Esas preguntas también incluye la mayéutica. Pero básicamente es cuestionarse lo que estamos aprendiendo y si lo vamos a utilizar. ¿Okay? Ese es un recurso muy importante. En el caso de la hermenéutica va un poquito más allá. También cuestiona, pero al detalle. En vez de justificar, simplemente trata de buscar el más allá. Si yo estoy enseñando un concepto, como profesor, tengo la responsabilidad de enseñar en su detalle. ¿Para qué? Para que pueda comprenderse y debo hacerlo de la mejor forma posible. Eso es la hermenéutica. ¿Okay? En cambio, cuando nos estamos relacionando de esta manera, cuando estamos interactuando, estamos empleando la didáctica. Son todas las herramientas que podamos utilizar, tanto profesores como estudiantes, para definir una relación de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí viene el término autodidacta. ¿Qué pasa cuando nosotros somos nuestro propio profesor y somos nuestro propio estudiante? Entonces nosotros
nos estamos enseñando a nosotros mismos. Sucede cuando estamos viendo un curso, sucede cuando estamos siguiendo una ruta, un blog que alguien me recomendó, cuando estoy leyendo algún tweet de alguien famoso que me puede aportar, cuando estoy buscando información en una página, buscando información en Google, en Stack Overflow, hablando específicamente de la programación, pero esto no se limita solamente a la programación, puede ser de cualquier área, ¿ok? Pero definir estos tres planos es meterse en camisa de 11 varas. Acá en Venezuela, por si no lo anotaron, soy venezolano. Es meterse en camisa de 11 varas, es tratar de hablar de filosofía y eso es aburrido. Entonces, como no quiero aburrirlos durante una hora hablando de Sócrates y de Eratóstenes y de Talos y de Tales de Mileto y de un montón de gente en Grecia que fueron los precursores de la epistemología, para no hablar de eso, ¿sí? Vamos a enfocarlo solamente en la didáctica, o sea, en todas las herramientas que podemos utilizar para aprender. Pero sobre todo, aprender a aprender para hacerlo de la forma correcta. Sea que tengamos un profesor o sea que nos toque a nosotros mismos enseñarnos. Sucede mucho cuando estamos aprendiendo a programar, ¿verdad? Que buscamos cursos, buscamos podcasts, buscamos libros, decidimos suscribirnos a un blog, decidimos seguir las redes sociales de las personas que queremos que nos enseñen. Sin embargo, no siempre tendemos a hacer eso de forma muy eficiente y llega un punto, no es lo frecuente, pero sí ya he conocido de muchas personas que les pasa, que tienen tanta información a su disposición que no saben por dónde empezar y simplemente se quedan estancados. Entonces, la idea de estos tips que voy a dar a partir de ahora, sí, van a ser para aprender a aprender. Básicamente para entender lo que estamos aprendiendo y que sea de una mejor manera, para que se reciba de una mejor forma. ¿Okay? La quinta, o la sexta en este caso, la voy a dejar como clickbait para generar ansiedad, porque la quinta es la más importante. ¿Saben esos posts o esos videos de YouTube en el que sale el título todo rebuscado y dice 5 pasos para, no sé, 5 pasos para aprender JavaScript, la quinta te sorprenderá, no sé. Y cosas por el estilo. Quiero saber si todo bien hasta acá, todo cool, vale, ok, ups, vale. Aquí, screen 1, vuelvo al chat, gracias, vuelvo al chat, ok, todo cool. Ahí alguien está escribiendo, sí, vale, ok, buenísimo. Bienvenidos a las tres nuevas personitas que se unieron por allí, que los vi en la notificación. Ok. Bien. Entonces, comenzamos con estos 6 tips. El primero de los tips, y lo pongo como número 0 porque lo olvidamos. Lo olvidamos y en esto me voy a poner del lado de ustedes porque lo asumimos como obvio y nos ponemos en la situación incómoda de hay que estudiar. Sobre todo si tenemos el examen para la semana que viene, llega la fecha y no hice nada. Tengo que encontrar trabajo, pero el trabajo es de una tecnología, hablando concretamente de programación, el trabajo es de una tecnología que no conozco y tengo que ponerme a estudiar esa tecnología para poder agarrar experiencia y poder machacar la entrevista con todo. El problema es que si no nos disponemos en principio a estudiar o a aprender, no vamos a lograr absolutamente nada, no importa que se alineen los planetas y que todo esté a tu favor. Lamentablemente, estudios que he hecho con mi experiencia profesional y estudios científicos demuestran que un cerebro cansado no aprende. Y luego vienen los juicios de valor, de que soy bruto, soy tonto, soy tonta, no es posible esto, porque yo, porque a mí no es posible, no sé esto es muy difícil, se me hizo muy complicado. No, ya va. Vamos a respirar profundo, ¿ok? En principio,
Lo que necesitamos es tener ciertas herramientas o desarrollar ciertos hábitos para cultivar la disposición a aprender. En principio, lo que necesitamos es poner el cuerpo físico en una disposición a aprender. Tuvimos un descanso previo, tuvimos una buena alimentación, acondicionamos un espacio de estudio, ponemos nuestra música favorita y nos ponemos en el mood de estudiar. Si estamos cansados, no hay manera de que puedas estudiar. Usted me dirá, sí, aguacate, pero yo me he dado cuenta que aprendo bajo presión, o yo me he dado cuenta que tolero mejor el estrés. Yo me he dado cuenta de que si no puedo hacer esta parafernalia de prepararme para estudiar. Pero es necesario que lo hagas. Es necesario que lo hagas porque aprendes mejor cuando estás descansado, descansada. ¿Ok? Estos son algunos tips, pero usted puede tener los suyos. Una ducha de agua fría, tu comida favorita, alejaste el celular, te olvidaste de leer las noticias que constantemente te están bombardeando el social media, ¿no? De eso hablamos en la siguiente, ¿no? Entonces, la disposición es importante. El hábito se cultiva con consistencia, consistentemente, pequeños hábitos. Descansar 15, 20 minutos, llegué a mi casa, llegué a mi espacio de trabajo, respiré profundo, hablé con mi familia. Si vivo solo, pues pongo mi música favorita como para no sentirme tan solo. Me desestreso un poco, juego un ratito y luego me pongo en el mood de estudiar. La segunda, que vendría a ser la número 1, es identificar el tipo de aprendizaje. Esto representa el 50% del estudio en sí y ni siquiera hemos empezado a estudiar. ¿Ok? Que no se les vaya, que no salgan de esta presentación sin entender o sin conocer cómo ustedes aprenden. Esto lo voy a citar y lo voy a decir nuevamente. No se vayan de esta presentación a estudiar cualquier cosa sin conocer cómo aprenden. En general, la epistemología define muchísimos modelos de aprendizaje. Es decir, estos modelos definen características individuales que te hacen ser más eficiente a la hora de adquirir conocimiento, porque de eso se trata el aprendizaje, pero de una manera que tú tengas autoconocimiento de cómo lo estás haciendo. Están los que requieren tener una experiencia concreta sobre el objeto de estudio, los que hacen. Básicamente, la persona me está diciendo y diciendo y diciendo, pero yo no estoy captando absolutamente nada. Yo tengo que hacer lo que él está haciendo para poder experimentarlo, para saber si lo que me está diciendo es cierto o no. Necesito una experiencia vivencial, ¿no? Están los observadores, la observación reflexiva, los del tipo de observación reflexiva, que son estas personas que simplemente viendo se hacen un mapa mental en su cerebro, en su mente, de lo que está diciendo o lo que está recibiendo, sea por vista, sea por oído, arman un mapa mental, organizan y así aprenden. Están los que tienen la conceptualización abstracta, que son los que simplemente con una idea, tres trazos en la pizarra, y ya entienden la idea. Entonces, estos son como que los más, pueden parecer los más ilustrados o los más inteligentes, pero es mentira. En realidad es un tipo distinto de aprendizaje. Ningún tipo de aprendizaje es mejor que el otro, solo es distinto. ¿Ok? Y normalmente el modelo de Kolb establece que podemos caer en alguno de estos 4 grupos. Y finalmente, la experimentación activa, que son mis favoritos, que son los que no pueden quedarse quietos, que tienen que estar constantemente haciendo, pero no haciendo como lo dice la persona que les está enseñando, sino como ellos creen. La experimentación activa. Yo voy por mi propio camino y voy a inventarme un lío, una movida para hacer lo que sea que esté haciendo. Sea que estoy haciendo un código, sea que estoy estudiando para el bachillerato, sea que estoy estudiando por un examen, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. Pero necesito hacerlo por mi cuenta. A diferencia de la persona que requiere una experiencia concreta, que de la experiencia concreta imita.
al calco lo que está haciendo la otra persona. La experimentación activa es el kinestésico, el que no se puede quedar quieto y tiene que ir un poquito más allá. Bueno, ¿y cómo hago esto? Ajá, ¿y cómo él hizo esto? Y voy a la raíz y cuestiono y vuelvo a cuestionar. Les recomiendo que busquen el modelo de Kolb. Es uno de los 17 modelos de aprendizaje, que es uno de los más sencillos, ¿ok? Y especifica muy bien. De hecho, hay un test, hay una encuesta, se llama test de Kolb. A ver, por acá, sí. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Vale? Ok. Hay un test, que es el test de Kolb, que te permite saber en qué tipo de aprendizaje estás. Y vale decir que los tipos de aprendizaje no son algo fijo o estático, algo dinámico. Podemos ser de experiencia concreta y pasar a conceptualización abstracta. Podemos ser de observación reflexiva con experiencia concreta y así sucesivamente. En cualquier caso, los 4 grupos de individuos o de tipos de aprendizaje no, como dije antes, no son estáticos y no son mutuamente excluyentes. Es decir, que si yo soy visual, no quiere decir que no pueda aprender de forma auditiva o de forma kinestésica o de forma repetitiva. Pero sí es importante entender cuál es el grupo predominante del aprendizaje. Que no se les vaya esta lámina, creo que esta es una de las láminas más importantes, la más importante está al final, creo que es la segunda más importante. Saber cómo aprendemos nos pone en la posición de ser responsables con lo que estamos aprendiendo. Es decir, si yo identifico en mi modelo de Kolb que soy visual, entonces me voy a ir a cursos de YouTube. Si yo soy más auditivo, voy a buscar audiolibros o voy a buscar eventos presenciales en los que pueda escuchar más que ver. Si yo soy de experiencia concreta, imito más, entonces puedo tener un libro, por ejemplo, y seguir los pasos del libro, paso 1, paso 2, paso 3, y voy copiando. Paso 1, paso 2, paso 3, si se trata de programar o si se trata de la universidad. Si puedo preguntar, ¿qué hago? ¿Qué herramientas tengo dentro de mi modelo de aprendizaje y cómo puedo moverme? Pero saberlo es muy poderoso. Esto también influye importantísimo. La segunda, de alejar el celular, es la más difícil, pero es la más necesaria. Especialmente porque el celular es un elemento muy, muy distractor. Demasiado distractor. En el celular están las redes sociales, en el celular está el WhatsApp, está la novia, el novio que nos está escribiendo, está la mamá, el papá, el tío, el primo, vamos a salir, vamos a ver qué pasa, está el tweet nuevo, está el Facebook, está el jueguito, que me atacan la aldea, que tengo las moneditas. No, alejar el celular es una de las distracciones más difíciles de soltar, ¿ok? Tener un espacio de estudio es también importante. No siempre es posible, pero sería bueno tenerlo. Un espacio en el que podemos cerrar la puerta o ser un poquito exclusivos y disponernos a estudiar. Tener un plan de estudio antes es uno de los elementos más importantes, porque ya he visto que mucha gente se toma el tiempo de estudio para planificar lo que va a hacer. Ah, no, voy a aprender esto y esto. Pero primero, disculpen. Ajá. Disculpe. Tener un plan de estudio, ya he visto mucha gente, y lo he visto con las mentorías, doy mentorías en Twitter, he visto mucha gente que se toma el tiempo de estudio para planificar lo que va a hacer durante el tiempo de estudio. Eso es un problema, porque estás tomando tiempo productivo para planear lo que vas a hacer y se usa como forma de procrastinación. Se llama procrastinación activa. Si identifican ese hábito, por favor, desapréndanlo tan rápido o tan pronto como sea posible. El plan de estudio tiene que estar listo antes. Y el plan de estudio no es que voy a ponerme sesudo a anotar en una libreta, voy a estudiar esto. No, es simplemente ver el libro de estudio o ver la guía, si es un estudio para liceo, universidad, etcétera, qué es lo que tengo que estudiar
para el examen, a escribirle a alguien. En cualquier caso, tener unos objetivos claros de qué es lo que voy a aprender, ¿no? Y como objetivo final, tener una recompensa luego de haber estudiado. Premiarte por ese esfuerzo de estudiar es importante. Eso produce dopaminas en el cerebro y esa hormona hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos y que tengamos confianza y además fija el conocimiento. Usar periodos fijos y consistentes es lo más infravalorado, es la técnica para aprender a aprender más infravalorada que existe. Cuando estamos en periodos de presión, que estamos muy presionados por lo que vamos a estudiar, en el caso universitario, o que tenemos una situación de estrés, infravaloramos o subestimamos la cantidad de tiempo que le dedicamos al estudio. Es mucho mejor y es mucho más eficiente tener periodos breves pero consistentes en el tiempo. Pongo un ejemplo. Si tengo un examen, en el caso de la universidad, si tengo un examen que va a estar dentro de un mes o dentro de 3 semanas, voy a utilizar las 3 semanas para estudiar. No voy a esperar a que sea el día antes del examen para ponerme a estudiar. Voy a usar el tiempo que tengo antes, 1 hora, 2 horas máximo. A aquellas personas que me están escuchando, si son de los que usan 4, 5, 6 o pasan todo el día estudiando, no porque hay que estudiar y tengo mucho que estudiar y tengo mucho que planificar, les doy un adelanto. La neurociencia estableció el tiempo de atención del cerebro en 20 minutos. Suerte con ese periodo largo de estudio. Si usted es capaz de tener su foco y su atención durante más de 20 minutos en lo que está aprendiendo, le felicito. Pero la gran mayoría de gente no puede mantenerse más de 20 minutos atento a algo. ¿Ok? Con mucho esfuerzo puede llegar a 25, pero no más de 25. ¿Por qué? Porque el cerebro se agota. El cerebro es un órgano muy creativo y busca constantemente cambiar el estado en el que está. ¿Por qué? Porque necesita mantenerse en dinamismo. Sin embargo, una vez que se tiene un patrón consistente o se cultiva el hábito, el cerebro le gusta conformarse con ese hábito y lo fija. Lo fija como conocimiento. Y reconocer ese patrón es importante. Por eso los periodos breves. 1 hora, 2 horas máximo, todos los días. En esta horita me voy a sentar a aprender JavaScript. No voy a aprender todo JavaScript en 1 hora, es verdad, de eso vamos a hablar en el siguiente. Pero sí voy a aprender este concepto y este concepto. No voy a estudiar matemática, no voy a estudiar, no sé, integrales, derivadas, qué sé yo, cualquier cosa, lo dije por decir. No voy a estudiar todo el libro de texto, pero sí voy a estudiar este concepto, Me toma 1 hora hacerlo. Entre hora a hora que tengo de jugar la Play o de hacer cualquier cosa, puedo tomar 1 hora de estudio. Siempre recordando evitar las distracciones, ponerse en el mood de estudiar, y etcétera, ¿no? Aprovecharlo, es muy importante. Existe un concepto que se llama locus de control, que le da al individuo la percepción de la realidad en el momento presente. Eso es el locus de control. ¿En dónde ponemos nosotros nuestra atención? ¿Okay? Aprovechar el tiempo significa que vamos a poner atención en lo que estamos estudiando. Y no vamos a procrastinar, ni activamente ni pasivamente, ya me aburrí, voy a escribir el celular, no sé, ya me cansé, mi mamá me está llamando, voy a sacar la basura, tengo que hacer tal cosa, olvidé las cotufas en la nevera, salió esta nueva serie de Netflix. No. Eso es procrastinación. Foco en lo que estamos estudiando, por un periodo breve, por favor, 1 hora, 2 horas máximo. En esto los he visto fallar. Nos hemos visto fallar. Creemos que porque tenemos 1 hora o 2 horas, o vamos a disponernos 2 horas a estudiar, nos vamos a comer el mundo en esas 2 horas. Eso es mentira. ¿Ok? Plantearse objetivos realistas
nos ayuda sobre todo a mantener el foco. Si en esta hora, en estas 2 horas, yo puedo definir 3, a lo sumo 4 conceptos claves para estudiar, los tomo. Si no los aprendo en ese tiempo que tengo, no pasa nada. Mejora la técnica, pero no te sobreesfuerces. La idea de emplear el locus de control y de ser consciente de tu locus de control te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa, en el objetivo crítico, concepto tras concepto, ¿ok? Es mejor plantearse objetivos realistas y consistentes a largo plazo, ¿sí? Todos los días voy a estudiar 1 hora en tal y tal y tal y tal y tal y tal, en tal cosa, ¿ok? Por ejemplo, eh, retos como los 100 días de código son maravillosos porque te ponen el compromiso público de plantearte objetivos realistas. Las recomendaciones son no más de 3 tareas no más de 3 tareas al día, no más de un curso al día o un capítulo, no más de un libro al día, por lo menos 20, 25 páginas, etcétera. Pero son objetivos realistas. Ah, ¿se pueden mejorar? Por supuesto que se pueden mejorar. Eh, Aguacate, ¿puedo aumentar mi locus de control? ¿Puedo tener 2 horas, 3 horas, plantearlo 3 horas? Por supuesto que sí. Eso ya dependerá de cada persona. El problema es que cuando estamos aumentando el tiempo de estudio, corremos el riesgo de que los objetivos sean menos realistas. Y cuanto más largo se vuelve el tiempo, se reduce el tiempo de atención. Es importante considerar el juego del tiempo de estudio que le estoy dedicando al conocimiento que estoy adquiriendo o que pretendo adquirir. Y de antemano se los digo, el multitasking no existe. Pero aguacate, yo puedo hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo y no hay ningún problema. Y eres bueno en cada una de ellas, pero no eres excelente en ninguna. ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has planteado realmente? Sí, podemos hacer 50 tareas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sentimos que aprovechamos mejor el tiempo, tener 2 o 3 trabajos, criar un niño, estudiar en la universidad y soy altamente productivo. Tenemos el sesgo de creer que ser altamente productivo significa hacer muchas cosas a la vez. Y no, en realidad no lo es. En realidad estás conduciendo tu estado físico a un burnout. Te estás agotando. La que había dejado como clickbait es esta, la que está a continuación. Con esta les abrazo a cada uno de ustedes por premiarlos por su esfuerzo, ¿verdad? Ese abrazo necesitamos dárnoslos todos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos equivocamos mientras estamos estudiando, ay, esto no era así. Ay, no sé por qué lo puse de esta manera. Cónchale, en el examen salí mal. ¿Cómo es posible? No pasa nada si te equivocas. Estamos aprendiendo. El aprendizaje, simplificando el proceso del aprendizaje, consiste en ensayo, error. Aprendemos del error. Lo más importante, o la lección del error, es no quedarse en el error. ¿Pero por qué no era más 2, era más 1? ¿Pero por qué no puse la función donde era? ¿Aplacé la prueba técnica? Por supuesto, hay consecuencias. El error tiene consecuencias. Pero lo más importante es aceptar las consecuencias, aprender de ellas y seguir adelante. ¿Por qué? Porque el proceso de estudio es necesario y además es dinámico. Constantemente necesitamos aprender cosas, sea por trabajo, sea por estudio, sea por crecimiento profesional o crecimiento personal. Y solemos equivocarnos. No somos perfectos, todos cometemos errores, pero dependerá de ti saber cómo asumes el error, cómo lo afrontas, de qué manera, qué herramientas psicológicas, sociales, culturales y mentales disponemos para aprender del error. Yo les daría un abrazo a cada uno de ustedes porque aceptar el error
requiere coraje, sobre todo si estamos estudiando algo crítico. Y muchas veces somos muy duros con nosotros mismos en el estudio. Decimos, nos equivocamos, pero ¿por qué no sirvo para esto? No es posible. Ya me han venido varias personas en las mentorías que vienen con ese ánimo de, no sirvo para esto, esto es muy difícil, esto es muy complicado, se me hace muy difícil. No, es un tema de consistencia. No es una carrera de velocidad. Aprender no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia y es una carrera de consistencia. En conclusión, ya para resumir, porque seguramente ya a muchos de ustedes se les fue el locus de control y perdieron la atención. El aprendizaje, para resumir, es un proceso complejo. ¿Okay? He intentado sobresimplificar lo más posible el proceso de aprendizaje, pero solamente estamos estudiando 3 puntos de vista y contextualizando uno solo, que es la didáctica. Existen otros planos como la mayéutica, la hermenéutica, la estadística, la estocástica y muchas cosas que terminan en tica que pueden afectarnos severamente. Entender el aprendizaje es un proceso complejo que involucra todos los aspectos físicos, sociales y culturales de un individuo. Emoción, intuición, autoevaluación, conciencia, conciencia del espacio, influencia cultural, influencias personales, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y un sinfín de etcéteras. Requiere didáctica, requiere herramientas. El estudio no va a venir a nosotros como que, bueno, tomamos el libro, nos quedamos dormidos y me vino a mí la iluminación. Se alinearon los planetas y estuve de buen humor y aprendí. No, requiere didáctica, requiere empleo de herramientas. Y la herramienta que a cada uno le caiga, pues le va mejor, pues chévere. Pero los métodos no lo son todo. Hay que cambiar según nos corresponda. Y como las herramientas que usa cada uno no se parecen a las herramientas que usan otros, el aprendizaje es individual. Usted puede compartir lo que usted sabe con otras personas y puede compartir cómo aprendió, pero lo que le sirve a usted no le va a servir a otra persona. Es muy difícil que dos personas coincidan en la forma de aprender. Y ese es un error que cometen las escuelas, universidades y en general los cursos, que es un método muy genérico. Creer que todos van a aprender por un curso, que todos van a aprender por un audiolibro, que todos van a aprender por un libro, o que todos van a aprender por un tweet, o que todos van a aprender por cualquier otra cosa. No se aprende así. No se aprende de manera genérica. El aprendizaje es individual. Y ese es un error muy frecuente en la universidad. Claro, es un error que se perdona a nivel metodológico porque hay que encontrar una manera de evaluarlos a todos, si no sería una pesadilla. ¿Cómo te evalúa a ti o a ti o a ti o a ti? Al ser tan complejo, no está escrito en piedra. Es muy dinámico y puede cambiar. Podemos cambiar de tipo de aprendizaje, podemos cambiar de locus de control, podemos mejorar nuestras herramientas de aprendizaje, mejorar nuestra didáctica e investigar más y aprender más. Pero en general, entender cómo aprendemos y cómo nos acercamos al objeto de estudio nos va a hacer más eficientes en lo que aprendemos. Espero de todo corazón que de esta charla hayan quedado un poquito satisfechos. Muchísimas gracias por asistir a mi charla TED. Gracias a todos por aprender con nosotros. Ahora, simplemente me gustaría escucharlos. Me gustaría escucharlos, cada uno, sus expectativas. Tenemos unos 10, 15 minuticos, si me permiten los administradores, para compartir sus experiencias, que abran el micrófono y que ustedes puedan aprender y aprender de todos. Los escucho, los que quieran compartir. Perdón, una pregunta, ¿se vale compartir dudas que quedaron? Sí, claro. Es
que a medida que te escuchaba me salieron un par de dudas que me parecen interesantes. Por ejemplo, dices que el focus de la persona científicamente solo dura 20-25 minutos y mucho. Entonces dice que lo mejor es enfocarse en estudiar algo 1 o 2 horas. Pero si yo cambio de tema, del enfoque, sí, del tema en el cual me estoy enfocando, es como si se renovaran esa 1-2 horas y a lo largo del día puedo estudiar 8-10 como por ser provechoso, o realmente el cuerpo ya es como un límite a las 4 horas o 2 horas, ya el cerebro dice no me exija más. Y la segunda es, ok, hay distintos métodos de aprendizaje y uno debe aproximarse al que uno más le sirva en el momento en el que lo está aprendiendo. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un curso, en una escuela, en una academia, con un grupo, en donde el método de enseñanza no lo decido yo, sino que simplemente me toca adaptarme a él, sea un audiolibro, sea un curso, sea ver al profesor, sea seguir los pasos, yo puedo como estudiante adaptar ese método de enseñanza que me están dando a mi método de aprendizaje. Es decir, sea que a mí me impartan un curso, un libro o lo que sea, que yo Ujú. siempre lo pueda llevar a mi terreno. Esas serían mis dos dudas, para no Va- alargarme más. vale, gracias, Hele. Bien, sobre la primera duda, depende de tu cuerpo. Básicamente, tu cuerpo tiene un límite de horas en las que puede aprender y depende de tu locus de control. Eso se entrena. Hay personas que de manera organizada se planifican para estudiar durante ciertos periodos del día ciertos conocimientos. Lo importante acá es el orden. La palabra clave es el orden. Y por supuesto la disciplina. La disciplina de orientarte a estudiar un tema a otro, un tema a otro, un tema a otro. Lo del locus de control sí, ciertamente es reiniciable. En realidad el locus de control solo define la atención en una sola cosa, ¿ok? Esto es hombres y mujeres en general. Esto es un hecho biológico. El locus de control se define biológicamente en el cuerpo calloso, que es una región del encéfalo que está 4 dedos más arriba de la vértebra cervical. Esto ya es neurociencia. En el cuerpo calloso definimos los 3 tipos de memoria y los 3 tipos de atención y de retención del aprendizaje, ¿ok? En ese órgano, en esa parte del cerebro, está nuestro aprendizaje. Esa parte del cerebro, al ser muscular, se puede entrenar, igual como vamos al gimnasio, ¿ok? Pero la clave acá es ser ordenado. Dependiendo de cómo funcione tu cuerpo, rendirás más o menos en ese ritmo de trabajo, pero durante cuánto tiempo, eso lo defines tú. ¿Lo puedes entrenar? Sí, pero ojo, no te lleves a un burnout solamente por creer que puedes hacerlo. Se entrena de forma progresiva. Respecto a la segunda pregunta, es completamente válido que como estudiante utilices tu propio método de aprendizaje. Es más, yo como profesor te empujaría o te auparía, te animaría a que tomaras tu propio método de aprendizaje. En el aula existen unas condiciones muy restrictivas y específicas. Tiene que ser así para que no sea una pesadilla metodológica para el profesor poder evaluar. La educación se generalizó desde la revolución industrial. La educación en general, de todo tipo, no solamente de programación. Entonces, este tema de industrializar la educación se hizo general para todo el mundo. Vino importado desde Inglaterra. Y la gran parte de los pensadores modernos de la educación vienen de Inglaterra. Entonces, esta generalización del conocimiento en la forma en la que tenemos que adquirirlo va a depender del profesor, no del estudiante. Es lícito, por tanto, y legal que es legal, 100% legal, que tú tengas tu propio método de aprendizaje. Ok, en el aula tú vas a escuchar al profesor. En el aula el profesor va a dar herramientas didácticas, son las herramientas que conoce. Y bajo esas herramientas tú te vas a relacionar con el profesor. Ahora, que tú fuera del aula tengas tus propias herramientas, tus propios tiempos y tus propias dinámicas, no solamente es legal y es válido, sino que además es sano. Es sano que tengas tus propias dinámicas de aprendizaje. Como dije en la penúltima lámina, es individual, ¿ok? La generalización del aula no implica o no restringe que tengas tu método de aprendizaje
fuera del aula. Así que sí, puedes básicamente tener el método de aprendizaje que quieras, ¿ok? Eh, Gracias por la plática, llevaré la plática a los tips. Gracias a ti, Link, por asistir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo defino mi método de aprendizaje? Bien, existe, en el caso del modelo de Kolb, existe el test de Kolb. El test de Kolb, ya voy a buscarlo. El test de Kolb te define el método de aprendizaje. A través de ciertas preguntas, explora cuál es tu tipo de aprendizaje. Dejo el enlace en el chat para que lo tengan como marcado por allí, hagan el test, dependiendo te hará ciertas preguntas y en función del tipo de grupo que seas, al grupo al que pertenezca, no lo tomes como que es algo en piedra y es esto, pero sí es importante que conozcas tu forma de aprender, que la autoconozcas, porque de esa manera va a predominar la forma en la que adquieres conocimiento. Si resulta ser uno de las cuatro o una combinación de las cuatro, es bien sabido que si condicionas la didáctica a ese tipo de aprendizaje, pues básicamente vas a rendir en todo lo que te propongas. Independientemente del tipo de aprendizaje, no hay uno mejor que otro, solo distinto. Haz lo tuyo, aprópiate de ese conocimiento y utilízalo en todo lo que emprendas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No sean tímidos. A ver, por aquí. Ajá, Amán creo que va a preguntar algo. Sí, es por eso. A los 20, de 20 a 25 minutos, tu cerebro te va a mandar señal de que, epa, se agotó tu tiempo de atención. Es necesario que cambies. Por eso existe la técnica Pomodoro y se sugiere en la técnica Pomodoro que se tome de 20 a 25 minutos para enfocarte toda tu atención y luego tengas un periodo de descanso de 5 minutos. Cada dos o tres pomodoros, tomes un descanso más largo, que resuma los 3 descansos anteriores. Dividir el locus de atención de esa manera se hace un poquito más eficiente, un poquito. No es la única técnica, pero sí está probado que funciona. Funciona porque se vale del concepto del locus de control para atender, ¿sí? Por supuesto, condiciona. Sí, claro, adelante, señor Raptor, puede hablar con confianza. El micrófono está abierto para todos. Que cuando una persona vaya a estudiar, importa el lugar donde esté, o sea, que esté tranquilo o cómo debe de ser un lugar para poder estudiar y que tu cerebro no se distraiga mucho o se pueda concentrar en lo que vayas a hacer. Gracias, señor Raptor. Fíjate, el lugar de estudio tiene que ser acondicionado a tus preferencias personales. De esto, como profesor, he visto mucho. He visto demasiada variedad como para decirte cuál espacio de estudio puede ser mejor. Hay personas que prefieren estudiar en silencio. Hay personas que pueden tranquilamente estudiar, no sé, en una parada pública, en una avenida. Pueden estudiar en un centro comercial sin ningún problema. Hay personas que prefieren estudiar rodeados de naturaleza. Hay personas que prefieren estudiar en su cuarto cerrando la puerta. Lo importante sería identificar cuál sería tu tipo de estudio o cuál sería el espacio de estudio que te acomoda más. Para esto sí no existe un test. La idea en general sería que, o la recomendación mía personal, sería que vayas probando espacios que te acomoden más. La medida sería, o el criterio de saber, para saber si el espacio de estudio te sirve, es que tu locus de control
sea aprovechado al máximo. Si en tus 20 o 25 minutos en los que estás estudiando un concepto en el lugar de estudio te distraes, pues ese espacio de estudio no es. Ojo, que también nos podemos distraer porque tenemos el celular al ladito y no resistimos la tentación. Y ya, y vamos al teléfono celular. Entonces le echamos la culpa al, al ambiente de estudio. Tampoco, es una combinación de factores. Pero lo ideal sería que vayas probando lugares de estudio y veas cuál te acomoda mejor. ¿Alguna otra pregunta? Ya como para a las 6:15 vamos a cerrar, que ya tendríamos como una hora ya en el salón de Core. Si tienen más preguntas, con gusto, los escucho. Pueden preguntar por el micrófono del chat o pueden preguntar em, por acá, por el chat. Soul pregunta que si yo aplico la técnica de Pomodoro y si es así, ¿cuál es la página que utilizo? Bien, yo no utilizo la técnica Pomodoro. La recomiendo porque es una manera de empezar a trabajar. Como profesor y como estudiante, conozco mi didáctica y conozco mi metodología de aprendizaje. Yo soy de experimentación activa, ¿ok? Como soy de experimentación activa, yo no puedo quedarme tranquilo esperando los 20 minutos haciendo una sola cosa. Necesito entrar en profundidad en el concepto porque si no, no lo voy a aprender. Necesito poner manos a la obra. Tan pronto como veo un curso, hago un video o veo algo en Twitter o veo un contenido que me interesa. Necesito echarle diente. Como programador, esa es mi forma de estudiar. Lo que sí hago es tener el hábito consistente de tomar una hora al día de todo mi tiempo. En esa hora me enfoco en estudiar. ¿Qué estudio? Estudio lo que necesito para el trabajo o estudio algún concepto nuevo de una tecnología que estoy probando o escribo en Notion un poquito las ideas que tengo como para desahogarme. En general me tomo esa hora para estudiar y lo hago frecuentemente, lo hago todos los días, incluidos los domingos. No es como que, a ver, no es como que tengo el afán de utilizar Pomodoro, poner mi locus de control en 20 minutos, porque me distraigo con mucha facilidad. Entonces, lo que hago es tomar mi cuarto, utilizar la posición de pie, pongo mi computadora cuando estoy trabajando, por ejemplo, pongo mi computadora frente a mí y empiezo a caminar por el cuarto. Mis audífonos son lo suficientemente largos para caminar por el cuarto. Ya que no puedo estar quieto, acepto esa parte de mí y simplemente las ideas van viniendo en la medida que voy caminando. Pregunto a otra persona, escribo en el chat, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Voy a un video de YouTube, mantengo el teléfono celular en silencio durante el horario de trabajo para eso. Pero normalmente no tengo, mi locus de control es muy corto, muy corto. Normalmente es de 10 a 15 minutos. No he podido aumentarlo. Pido disculpas por eso. Y eso, pero sí tengo el hábito de estudiar una hora todos los días. Eso como que me ha permitido un poquito afianzar los conocimientos, mantenerme un poco fresco en las dinámicas de programación, en si hay una nueva tecnología, en enterarme de las cosas que están saliendo, etcétera. Entonces, tomo esa hora para eso y lo hago todos los días de lunes a domingo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por ahí sí, Raptor está escribiendo.
Espero haber respondido tu pregunta, Soul. Ah, de nuevo, hay que aclarar. Es muy importante aclarar esto por si no había quedado claro en la presentación. Ningún estilo de aprendizaje es mejor o peor que otro, ¿ok? Solo es distinto. No, no, el que es del grupo de experimentación activa no es mejor del grupo de observación reflexiva, etcétera. La idea del test de Kolb, del modelo de aprendizaje de Kolb, no es armar una guerra entre los diferentes modelos de aprendizaje, ¿no? No es armar una guerra santa. Es cuestión de entender, de hacer una autoevaluación, de conocerme y saber cuál estilo de aprendizaje me acomoda más a mí en lo personal. ¿Para cuándo te tendríamos por aquí para otra charla? Me gustó mucho esta. Eso depende de los administradores. Por el momento, no hay una charla próxima, pero debe haberla, con mucho gusto. Estoy seguro de que tendremos una próxima charla, solo que no sabemos cuándo, pero con gusto se los vamos a informar. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, hechicero. Con gusto. Es cuestión de informarlo, de informarle a la patilla, informarlo a vosotros y mantenerlos al tanto. Bueno, parece que no hay más preguntas, parece que ha quedado todo claro y me parece maravilloso. No sé si, como profesor siempre digo, bueno, si están en silencio es o porque todo ha quedado muy claro o porque tienen muchísimas dudas. Entonces, no sabría qué decir al respecto. Ay, ay, Aman refiere, están haciendo el test. Eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, ¿sirve la música para estudiar? Hola, hola, saludo, salve Patilla, acá aguacate. Jeje. Señor Raptor pregunta, ¿sirve la música para estudiar? Sí y no. A ver, la música para algunos tipos de aprendizaje puede ser un factor distractor. Para mí que soy kinestésico o que soy de experimentación activa, no. Para mí es un potenciador. ¿Cómo sabes si es un potenciador o un distractor? Probando. Hay personas que les acomoda escuchar música lofi, que es recomendada para estudiar, sobre todo estudiar programación, y la tienen de fondo, así como muy suavecita, y no le prestan atención a la música, sino que se concentran. En mi caso, por ser kinestésico y por no quedarme quieto, a mí la música me trae al foco. Es decir, en mi mente estoy cantando lo que sea que esté escuchando, mi canción favorita, sobre todo me pone en el mood de programar, eh, pero la música potencia mi creatividad. Dependiendo del tipo de música, ojo, este es mi caso y mi tipo de aprendizaje, no digo que sea generalizable, el aprendizaje no es generalizable, de nuevo. Mi tipo de música normalmente me lleva a tres moods. El primero es el modo creativo, cuando necesito tener ideas, tengo un tipo de música para eso. Si necesito una tarea pesada en el trabajo para refactorizar un código que está súper pesado o hacer una tarea súper compleja, tengo música para ese tipo de cosas. Y si es cualquier cosa, o sea, no sé, un día normal en la oficina, en el trabajo, eh, me pongo cualquier cosa, pongo la lista en aleatorio y ya está. Pero en mi caso personal, la música es un potenciador, no es un agente distractor. Pero sé, como profesor, que conozco gente a quien le distrae muchísimo la música y necesitan estar en absoluto silencio alrededor para poder concentrarse. Si ese es tu caso, te recomendaría que no lo utilizaras. Va a depender de tu tipo de aprendizaje. Que escuche heavy metal dice, larga vida al heavy metal. Cuando suelo tener tareas pesadas de refactorización de código en mi trabajo,
utilizo un grupo de música conceptual que se llama Starset, que ellos son de rock, una banda conceptual. Ellos son rock ligado con música electrónica. Suena muchísimo a metal, pero no es metal. Eh, pero es muy bueno. A mí me encanta Starset. Si no programas con Iron Maiden, no eres, si no programas con Iron Maiden, no eres programador. Por supuesto, en algún momento utilicé Iron Maiden para las tareas más pesadas y me sentía que estaba corriendo a las colinas mientras, mientras programaba. Run to the hills. Sí, en mi caso es Inugami, This Endless Endeavor de Starshot. Es mi canción favorita, tan es así que me la quiero tatuar. ¿Qué puedo hacer para memorizar? Porque a mí se me olvidan las cosas en minutos y ese es mi problema como estudiante. Señor Raptor, te voy a dar una técnica milenaria que le ha servido a millones de personas en todo el mundo. No, mentira. Un life hack. No, en realidad la memorización no sirve. La memorización como recurso didáctico no sirve. Nunca confíen en su memoria. ¿Ok? Así tengan la memoria más prodigiosa, tengan la certeza de que se les va a olvidar. ¿Por qué? Si quieren, en la siguiente charla, podemos organizar una siguiente charla para hablar cómo funciona la memoria y por qué no deberían confiar en su memoria. La memoria se compone de 3 tipos biológicos que están ubicadas en el cuerpo calloso. Está la memoria de corto plazo, la memoria de corto plazo, que es la memoria más grande, la memoria de largo plazo, que es la memoria media, y la memoria eidética, que es el hipocampo, que es donde guardamos los recuerdos de largo plazo, los recuerdos profundos. Incluso si tiene buena memoria, hay cosas que se le van a olvidar. Eso se puede entrenar, por supuesto que sí. Eso se puede entrenar. Las 3 tipos de memoria se puede entrenar. Pero que sepan que la memoria es traicionera, sobre todo por la manera en la que se asocian los recuerdos. De eso podemos organizar otra charla, pero yo diría que la mejor manera para memorizar algo es no hacerlo. ¿En qué sentido? Didácticamente, la memoria la asociamos como con una especie de base de datos, pero no, no es así. La memoria no es una base de datos. Y si lo fuera, sería una base de datos demasiado compleja. ¿Ok? No guardamos registros como tal. Los recuerdos son emociones difusas, son emociones. Recordamos cosas porque recordamos la emoción que nos hizo sentir y la emoción dispara el recuerdo. No es muy confiable en ese sentido porque las emociones son volátiles y la percepción de nuestra realidad cambia. Entrenar la percepción a nuestra realidad es lo que realmente nos ayuda a memorizar mejor. ¿Cómo memorizamos mejor? Empleando otro método de memorización distinto al cerebral, distinto al biológico, usando recordatorios, usando el teléfono celular, usando el reloj, usando dispositivos digitales, usando una libreta para anotar las cosas, recordatorios en el calendario. Sí, es bueno ejercitar la memoria, pero no confíen en ella. Esa puede ser la siguiente charla de por qué no confiar en memoria, porque esto tiene bastante tela. Leer en voz alta es muy bueno, claro que sí, pero la memorización es fatal para el aprendizaje. Memorizar implica que vas a estar en un rush de aprender letra por letra los conceptos. Y si aprendes letra por letra los conceptos, entiendes el concepto, entiendes lo que estás memorizando y el proceso de entender lo que se memoriza desgasta más que la memorización en sí. Ese es el daño que estamos haciendo a nuestra memoria. Importantísimo no confiar en ella. ¿Qué más? ¿Qué más por allí? Mi mamá va subiendo la escalera y se olvida si va bajando y subiendo. A mí se me olvida, por ejemplo, cuando voy a la cocina, me serví un vaso de agua para continuar trabajando y me serví el vaso de agua y dejé el vaso en la encimera. No me acordé del vaso, me puse a trabajar y ¿hace daño estudiar de más? Sí. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sin duda. Estudiar de más significa que estás por encima del tiempo de estudio que te dispusiste. Si estudias de más, estás conduciendo al burnout. El efecto no lo vas a sentir en el momento en que dejas de estudiar o el que identificas que estás estudiando de más,
pero sí a largo plazo. Hacer un rush de estudio de más tiempo del que necesitas para estudiar tiene efectos a largo plazo. Exacto. La técnica Feynman. La técnica Feynman es lo que me ha servido a mí como eh, kinestésico para aprender. Aprendo enseñando. Si no puedo enseñarlo, no lo he aprendido. Entonces, aquí tenemos varias técnicas. Pomodoro, técnica Feynman, escribir, leer en voz alta. La didáctica, todo eso es didáctica. Todo eso son herramientas que nos sirven para aprender mejor. A unos les servirá, a otros no. Pero, como dije en la penúltima lámina, te enseñas a ti mismo, L. Te enseñas a ti mismo. A eso me refiero con autodidacta. Somos nuestro profesor y somos nuestro estudiante. Podemos hacerlo. Bueno, si ya no hay más preguntas, podemos cerrarlo hasta acá. Dejo la sala en manos de los administradores como despedida final. Gracias por tenerme acá en su clase. Para mí ha sido un honor. Me van a ver divagando por el Discord en un ratito cuando continúe. Y nada, seguimos en contacto hasta una próxima charla. Gracias a todos por asistir. No sé si Don Patilla tiene algo que decir o... Don Patilla, qué pena. Bueno, lo que antes que nada, le damos gracias a Cate Programador, chicos, por pequeña clase de iniciativa para aprender cosas importantes, tanto Inugami, creo que estás debajo del agua porque se te oye fatal. ¿ahí se escucha bien? Ahora sí se escucha bien. Ok, bueno, de verdad, gracias a Aguacate Programador por esta pequeña clase y incentivo para aprender a aprender. Cosa importante en nuestra vida de cada uno de nosotros como desarrolladores y estudiantes. De verdad, gracias por haber compartido tus conocimientos y experiencias de vida con nosotros. ¿Qué otra cosa? Gracias a los chicos que asistieron a esta pequeña charla. Y también a los que ingresaron, les damos una cordial bienvenida a este pequeño servidor de Discord. Esta es su casa, es algo pequeña, hogareña, y aunque no seamos hackers que te vayamos a explicar algo súper complejo, Linux, Java y todo eso, son bienvenidos a este servidor. Ya, y tomen mucha agua y duerman bien. Gracias. Gracias a ti, Inugami. Bueno, que estén bien. Y como siempre les digo, lo escucharon de un aguacate. Saludos. Chau. Una pregunta más. Una pregunta más, una pregunta más. Una pregunta más, una pregunta más, señor Raptor. Estudios demuestran que dormir después de las 10 genera desgaste neuronal. Procura hacerlo antes de las 10. Pero hay gente que es nocturna, que cree que es nocturna. La recomendación sería hacerlo alrededor de las 10, entre las 10 y las 11. Sé que algunos gamers por acá van a decir que dormir es para débiles, pero que sepan que el privar de sueño nocturno tiene efectos a largo plazo en la morfología del cerebro. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de la memoria, ¿ok? Se les quiere. Muchísimas gracias. Y lo escucharon de un aguacate. Aguacate fuera.